Como ya en el capítulo anterior pudimos establecer el alto grado, el alto nivel de importancia que conlleva la manipulación y el procesamiento de la información corporativa, que para nuestro caso tiene que ver con información judicial. En este subcapítulo, que lo he denominado la reserva de datos en la información judicial, quiero iniciar explicando que en el tema de la seguridad informática existen dos universos que se interrelacionan. El primer macrouniverso tiene que ver con la seguridad de la información. De ese macrouniverso de seguridad de la información viene interrelacionado un mundo que se denomina la protección de los datos. Con esto les quiero explicar, les quiero dar a entender que si nosotros aplicamos los adecuados protocolos de seguridad de la información, por añadidura estamos brindando una adecuada protección de datos. La información ya la establecimos en el capítulo anterior, que es información corporativa judicial. Los datos de los cuales les hablo acá, que se hace necesario proteger, hace referencia a datos personales, datos privados. Datos personales, datos privados de cada uno de nosotros como funcionarios y empleados judiciales, y principalmente la protección de los datos personales y los datos privados de las personas que fungen como partes dentro de cada uno de los procesos que se adelantan en nuestros despachos. Este mecanismo de seguridad de la información y protección de datos se establece como un protocolo estandarizado y se han tomado los modelos en cuanto a aseguramiento de la información y protección de datos, estándares que se manejan, por ejemplo, a nivel de las fuerzas militares, en donde existe el sigilo profesional, la reserva de información, especialmente en las unidades en donde son especializados en inteligencia y contrainteligencia militar. Esos esquemas se han ido aplicando a cada uno de los diferentes entes gubernamentales y también al sector de corporaciones, empresas y entidades de carácter privado. Y es que precisamente cuando estamos hablando de información judicial debemos tener sigilo profesional y hacer una reserva de datos para que no exista el riesgo de una posible fuga de información. Entonces decíamos que en la seguridad informática debemos distinguir los dos propósitos de protección: la seguridad de la información como un macrouniverso y la protección de datos. Debemos distinguir entre estos dos mundos, ya los decía, porque son los dos universos que forman la base y dan la razón y vienen a justificar en esa selección de elementos de información que requerimos o que requieren mejor una atención especial dentro del marco de la seguridad informática. Y normalmente estos dos mundos también dan el motivo y la obligación para su mutua protección. Sin embargo, aquí se hace necesario destacar que aunque se diferencia entre la seguridad de la información y la protección de datos como motivo u obligación de las actividades de seguridad, las medidas y mecanismos de protección que apliquemos normalmente van a ser las mismas. Cuando hablamos de seguridad de la información, hacemos referencia a implementar y aplicar mecanismos que nos permitan proteger esa información que manipulamos contra la pérdida y la modificación de esa información. Entonces, en el capítulo anterior veíamos que las amenazas pueden ser de tipo natural, real, o pueden ser de tipo virtual. Para contrarrestar y para minimizar ese riesgo que existe en cuanto a inseguridad de la información, entonces vamos a crear mecanismos y unas políticas claras de seguridad informática que minimicen ese riesgo de pérdida y de modificación de la información. Cuando hablamos de seguridad de la información, el objetivo
radica especialmente en la protección de los datos y trata de evitar su pérdida y modificación por personal o por usuarios no autorizados. Esa protección de la información nos debe garantizar en primer lugar que la información judicial que manipulemos sea de carácter confidencial, es decir, que se maneje única y exclusivamente a nivel interno de cada despacho, que ese volumen de datos, esa información judicial, se le garantice también su integridad. Hablamos de integridad de información cuando verificamos que usuarios ajenos a cada despacho no puedan acceder a esa información y modificarla. Y de la misma forma que esa información judicial se mantenga disponible. Quiere decir, en el caso de los despachos judiciales, por ejemplo, que publican sus estados vía web, o que en algunos despachos de ciudades capitales donde ya se implementa la notificación electrónica, esos sistemas de publicación de información judicial estén disponibles a los usuarios. Algo como cuando se nos garantiza a nosotros el acceso normal a nuestros sistemas de información judicial, como por ejemplo el acceso al CIERJU, que es un sistema de información judicial que siempre debe estar disponible para hacer nuestros reportes estadísticos, o garantizar la disponibilidad del sistema siglo XXI, que es a través del cual los usuarios acceden a consultar el estado de sus procesos judiciales. Y aparte de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de esa información, de esos datos, también existe la autenticidad. Quiere decir el principio de autenticidad, que esa información judicial que nosotros manipulamos y la información judicial que podemos publicar a través de un medio electrónico sea auténtica, es decir, que no vaya a haber un usuario, un atacante, un ciberdelincuente que capture esa información y la modifique. Al modificarla ya pierde su carácter de autenticidad. El motivo principal o el motor que existe para implementar esas medidas de protección que vienen a responder a las políticas de seguridad informática es el propio interés de nuestra institución, es decir, de la rama judicial, y en cada caso particular de cada despacho judicial. Y al entrar en ese micromundo de cada despacho judicial, la motivación nace en cada uno de nosotros, ya que todos manipulamos datos relacionados con la información judicial, ya que la pérdida o la modificación de esos datos puede llegar a causar un daño, ya sea de forma material o inmaterial. Hablamos ahora acerca del otro mundo paralelo que se interrelaciona con la seguridad de la información. Este mundo paralelo se denomina protección de los datos. Y aquí hablamos entonces datos que se manejan al interior de un proceso judicial. Cuando hacemos referencia al mundo de la protección de los datos, debemos entender que lo que vamos a proteger es la personalidad y los derechos personales, las garantías fundamentales amparadas constitucionalmente de cada uno de nosotros y principalmente de cada uno de los usuarios que tienen algún interés, algún proceso en cada uno de nuestros despachos. Esto teniendo en cuenta que si alguno de estos volúmenes de datos llega a ser objeto de una fuga, de un robo de datos, va a ocasionar un daño nocivo a los usuarios y obviamente la correspondiente investigación sobre nosotros, quienes somos los que manipulamos y administramos esa serie de datos. La motivación que existe para hacer esa protección de datos nace a partir de la misma obligación jurídica de la reserva de datos, del sigilo profesional que hace unos minutos les comentaba. Esa obligación jurídica que nos compromete a no divulgar información judicial de manera informal, ya que esa información, esos datos, si bien se deben publicar, debe hacerse a través de un método formal,
y amparado bajo una norma procedimental. Entonces es esa obligación jurídica la que nos compromete a dar estricto cumplimiento a esos protocolos de reserva de datos. Cuando hablamos de la protección de los datos, el objetivo no son los datos en sí, sino el contenido de la información acerca de personas, de usuarios, de empleados, y todo con el ánimo de proteger esos datos para evitar cualquier tipo de abuso. Abuso en cuanto al acceso indebido o ilegal a esos datos personales, a esos datos privados. Ese es el motivo o el motor que existe para implementar esta serie de medidas de protección por parte de nuestra institución, es decir, de la rama judicial y de cada uno de nosotros, ya que somos los que directamente manipulamos, procesamos y almacenamos esos datos. Y como ya lo decíamos, esa motivación que existe para implementar las medidas de protección de datos, esa motivación tiene que ver con la obligación jurídica y también con la ética profesional y la ética personal, con el ánimo de evitar consecuencias que lleguen a ser negativas para las personas de las cuales estamos administrando esos volúmenes de información. Existen algunas profesiones que por su carácter están reconocidos u obligados, ya sea a través de un juramento legal, están obligados y comprometidos en el evento de respetar los datos personales. Por ejemplo, la información que manejan los médicos. En nuestro caso, como funcionarios y empleados de la rama judicial, los señores abogados, los señores jueces, tienen ese compromiso de respetar esos datos personales a los cuales acceden a través de un proceso judicial que se esté adelantando. Aparte de estas profesiones, en el caso de nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, como ingeniero informático, con certificación en Ethical Hacking, a nosotros también tenemos que suscribir un documento que se llama el Non-Disclosure Agreement, que es el acuerdo de no divulgación de información. Quiere decir que si a mí me contrata rama judicial para hacer una auditoría de seguridad informática en los despachos judiciales de Moniquirá, toda esa información a la cual yo voy a acceder, todos esos datos a los que voy a acceder, hablemos de contraseñas, hablemos de cuentas de correo electrónico, hablemos de datos personales, esa información a la cual yo accedo no la puedo hacer pública. Si la llego a hacer pública, me van a iniciar obviamente mi correspondiente investigación penal con la consabida sanción penal, la suspensión quizá de la tarjeta profesional. Y por eso esta certificación se llama Ethical Hacking, porque son procedimientos propios del hacking, pero aplicados en una forma ética, con el ánimo de encontrar una serie de vulnerabilidades de errores. Volviendo al caso de las profesiones en las cuales existe esa obligación de manejo de reserva de datos, indistintamente que nosotros seamos o entremos dentro de estas categorías profesionales, el simple hecho, considero yo, de que estemos trabajando para las entidades que administran justicia, y como quiera que nosotros accedemos a una serie de información, a una serie de volúmenes de datos que podemos llamar clasificados, datos personales, datos que se deben mantener bajo reserva, debemos ser conscientes en cuanto a la responsabilidad del tratamiento adecuado de esos datos personales y también ser conscientes de aquellas consecuencias que pueden causar en el caso en que no demos un adecuado tratamiento a esos datos personales. Y esa sanción vendría a recaer sobre cada persona que manipula o que procesa ese tipo de información. Y finalmente la ética profesional y la ética humana es la que debe venir a regirnos, a orientarnos respecto a la adecuada manipulación y a la reserva, al sigilo
en materia de esa información, en materia de esos datos personales. Igualmente, en este capítulo de la reserva de datos en la información judicial, no solamente hago referencia a los datos que procesamos y manipulamos en forma digital o sistematizada. Debemos, y me van a perdonar la expresión, debemos también cuidar nuestra lengua. Toda aquella información y aquellos datos a los cuales accedemos a través de los procesos judiciales que se encuentran en nuestros despachos, todos esos datos debemos cuidar de no hacer comentarios por fuera de nuestros despachos. Ya les he venido comentando desde el principio de la exposición de esta guía de mejores prácticas que existe una técnica que se denomina la ingeniería social. La ingeniería social es cuando una persona, a través de la persuasión directa, nos genera un clima de confianza con el ánimo de obtener a través de una simple conversación información, ya sea información personal de nosotros o información respecto a algún proceso judicial. Y nosotros puede que inocentemente y sin darnos cuenta le empecemos a pasar esa información a esa persona, sin llegar a pensar o a desconfiar que quizá esa persona nos está persuadiendo precisamente para obtener datos de una manera informal, en una manera persuasiva, datos propios de algún proceso, de alguna actuación judicial que quizá le interese a esa persona o a un tercero. Aparte de la ingeniería social, existe otro ataque, que es el ataque, o más que un ataque, es una metodología de ciberdelincuencia que se denomina el eavesdropping. El eavesdropping es cuando una persona quiere acceder a información reservada o clasificada a través de la escucha disimulada. Es decir, personas que vulgarmente llamamos los que les gusta parar oreja de lo que hablamos. Debemos por eso ser precavidos, ser prudentes cuando vamos a tocar temas relacionados con los procesos judiciales que manejamos en nuestros despachos, desconfiar de las personas que se encuentran a nuestro alrededor en el sitio en donde vamos a comentar esa serie de temáticas, ya que cualquiera de esas personas pueden estar efectuando la metodología del eavesdropping y pueden estar haciendo una escucha simulada, una escucha disimulada mejor, para poder capturar información relacionada con los procesos judiciales que se adelantan en nuestros despachos. Otra recomendación, que igualmente les voy a hacer énfasis de estas recomendaciones en un capítulo posterior, otra recomendación que hago en esta guía de mejores prácticas es tener cuidado con lo que depositamos en la basura. Aquellos oficios en los cuales nos equivocamos digitando, aquellos autos en los cuales cometemos un error y simplemente lo arrugamos y lo botamos en la cesta de la basura, estamos inocente e indirectamente ocasionando una fuga de información, ya que existe otra metodología de acceso, de obtención de información por parte de los ciberdelincuentes, que se denomina el dumpster diving. Dumpster diving es cuando el ciberdelincuente es capaz de buscar en la misma basura de la entidad que quiere atacar, busca oficios, busca documentos que se han botado a la basura y que quizá contengan información valiosa para su ataque. Entonces, seamos incluso cautelosos con esos documentos, con esos oficios que ya no nos sirven y que vamos a desechar. Igualmente el manejo del papel reciclable. Si vamos a utilizar como papel reciclable aquellos oficios, aquellos autos en los cuales hemos cometido errores, se recomienda hacer un tachado seguro en la parte en la cara del papel que ya se encuentra escrita, de tal forma que se trate de ocultar la información que allí ya se había impreso. Es una serie de recomendaciones
una serie de mejores prácticas en materia de seguridad informática para evitar que en nuestros despachos judiciales, en nuestro entorno laboral, existan riesgos de fuga de información.